Vamos a encontrar por un lado fibroblastos, tenemos algunas células del sistema inmunitario, linfocitos y demás. Aquí también hay capilares, compañeros de carne, ¿no? ¿Quién? Afuera hay alguien. No sé qué dice. ¿Quién es usted? ¿Es de este paralelo? Sí. Sí, lamentablemente. Es el nuevo. ¿Qué más aparece aquí? ¿Qué más aparece aquí? Capilares. ¿No? Por aquí van a estar los capilares. ¿Se recuerdan de qué tipo son? Fenestrados. Para permitir el paso de las hormonas. Pero más importante que eso, aquí aparece un tipo especial de célula. Una célula que es elongada, de núcleo grande, intensamente basófilo. Y que suele ser difícil de observar en las histologías. Se ve mejor para el mundo histoquímico. Esta célula, que está al lado de los folículos, se llama célula parafolicular. Recuerden que el prefijo para que decía al lado de, no, al lado de la célula parafolicular. Muy bien. Esta célula parafolicular tiene un origen embrionario diferente, un momento de desarrollo diferente, por lo tanto también tiene funciones diferentes. ¿Ya? Ahorita vamos a hablar de su estructura. Hablaremos de una célula folicular. Una célula folicular, chicos, vista a la microscopía electrónica, está constituida por distintas partes. Para empezar, tiene un núcleo. El núcleo suele ser basal y es de gran tamaño. ¿Por qué? Porque está codificando una gran cantidad de proteína. En este caso, está sintetizando una gran cantidad de hormona. Muy bien. ¿Qué tipo de hormona era la TSLT4? Esteroides. No, Esteroides son testosterona, progesterona, estrógenos, derivados de la corteza suprarrenal. ¿Aminoácido? Derivados de aminoácidos. En otras palabras, una proteína. Como toda proteína, ¿dónde se producirá? ¿En qué organismo? No, en el los ribosomas. ¿Y dónde están los ribosomas? En el RER. Va a tener un RER desarrollado porque tiene que producir una glucoproteína. ¿Qué más? Va a tener un aparato de Golgi que también es desarrollado. Porque recuerden que estos dos se encargan de la producción activa de proteínas. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo está su polo apical? ¿Qué tiene? No tiene cilios. ¿Cuál era la función del cilio? Tampoco, pero todavía. Vamos adivinando. Función del cilio, movimiento. Función del estereocilio, mecanorreceptor. Lo que tiene son microvellosidades. Las microvellosidades, recuerden que se encargan de la absorción. ¿Por qué? Porque esta célula va a absorber su coloide. No se olviden que aquí está la hormona. Nos va a estar continuamente absorbiendo y depositando sustancias. Y para ello necesita tener microvellosidades. ¿Qué otro organelo más estará desarrollado aquí? Tenemos el sistema vesicular. Encontramos vesículas bien desarrolladas, pero sobre todo una gran cantidad de lisosomas primarios. El lisosoma primario, que es fundamental, porque va a ser la forma a través de la cual se capta y se transporta la hormona en el coloide y es metabolizada por la célula tiroidea para finalmente pasar hacia el capilar. No nos olvidemos que aquí está la membrana basal y por debajo de la membrana basal aparecen los capilares. Ok. Listo. Generalmente así se mira en una microscopía electrónica, la célula tiroidea. Esto lo vamos a ver también. ¿Cómo será una... finalmente, ¿cuál es la producción de la célula folicular? ¿Qué produce? ¿Qué elabora? Produce... Muy bien, hormona tiroidea. Su producto es T3, T4. ¿Cuál producirá más? ¿Más T3 o más T4? Pues igual. T4. Produce una mayor cantidad de T4, ¿no? Vamos a ver que esto tiene su importancia. Porque resulta que la más activa es la T3. Pero ahorita vamos a ver por qué. Ok, vámonos con una célula parafolicular. La célula parafolicular o célula C va a tener una estructura diferente. Para empezar, esta está al medio. No tiene un polo apical verdadero, por lo tanto es una célula epiteloide. Empezamos por eso, es una célula epiteloide. ¿Qué más? Va a tener un núcleo que no tiende a ser basal, sino que tiende a ser central. De igual manera bastante desarrollado. Y va a producir calcitonina. La calcitonina sobre todo es una hormona proteica, por lo tanto va a tener bien desarrollado su red con su aparato de Golgi. ¿Qué más? Tiene una gran cantidad de mitocondrias. ¿Se acuerdan qué aspecto de la tinción condicionan las células que tienen una gran cantidad de mitocondrias?
las vuelven acidófilas. Entonces van a ser células que van a ser más acidófilas respecto a las demás. ¿Tienen una gran cantidad de lisosomas y vesículas? No, porque estas no captan sustancia. Estas elaboran la hormona y la liberan. No necesitan almacenar. ¿Ya? Entonces aquí los lisosomas son organelos que están un poco desarrollados. Muy bien. ¿Cuál es su producto final? La calcitonina. La calcitonina. Muy bien. Listo, ¿qué más tengo que contarles aquí? Son un poco más. Hasta ahí se ve la parte histológica. Vamos a ver la parte fisiológica. ¿Cómo es que funciona la célula folicular? Bueno, la célula folicular, muchachos, se encarga de la producción de una hormona, como bien hemos comentado, es la T3 y la T4. Para ello tiene que realizar distintos pasos, distintos procesos. Bueno, antes de hablar de esto es importante recordar cómo está formada la hormona tiroidea. La hormona tiroidea, chicos, está formada por dos grandes componentes. Por un lado tenemos tiroglobulina, que recordemos que es una proteína, y por otro lado, ¿qué necesitamos? ¿Qué ion necesitamos? Yodo. Yodo, exacto. Yodo. Muy bien. Hay que ver cómo es que esto llega hasta la célula tiroidea y de la célula tiroidea al coloide. Entonces nos dibujamos unos vasitos sanguíneos y nos dibujamos un coloide. Listo. Ok, todo comienza, muchachos, con la ingesta, ¿no? Porque desde luego nuestras células no pueden producir yodo. ¿El yodo de dónde se obtiene? De la dieta, ¿no? ¿De qué tipo de alimentos? La sal yodada. Exacto, la sal yodada, ¿no? Una de las principales fuentes de aporte de yodo que se encuentra en nuestro medio. Muy bien. Hemos comido nuestra dosis de sal yodada. Esa sal yodada llega en forma de yodo hasta la célula tiroidea. Aquí va a ser transportada por medio de un mecanismo de transporte activo. ¿Se acuerdan qué es el transporte activo? Aquel que tiene gasto de energía. Muy bien. ¿Por qué vamos a hacer transporte activo? Porque estamos transportando iones. ¿Cuál era la valencia del yodo? ¿Cuánto? -1, exacto. Entonces estamos metiendo una carga negativa. Para no variar nuestra carga total, para seguir siendo neutros, ¿qué necesitamos? Ya podríamos perder cargas negativas o podríamos meter una carga positiva, ¿no? Porque si metemos un -1 y metemos un +1, seguimos siendo 0, ¿no? Entonces, en este caso vamos a meter sodio. Y aquí aparece un cotransportador, la bomba sodio-yodo, el cotransportador sodio-yodo. Muy bien. Este yodo entra y viaja a través de la célula hasta las vesículas, donde va a ser liberado hacia el coloide por medio de otro canal, por medio de otro transportador. En este caso tenemos un intercambiador. Este intercambiador va a sacar yodo negativo y para no alterar la carga que tiene que hacer, perder otro ion negativo. ¿Qué otro ion con valencia -1 se les ocurre? Que es importante para las células. El cloro, exacto. Tenemos el cloro, el bromo, el flúor, etc. Pero en este caso vamos a hablar del cloro. Muy bien. Tenemos un intercambiador yodo-cloro. El intercambiador yodo-cloro tiene nombre. Se le llama la pendrina. La pendrina. La pendrina. Deriva de su descubridor, que era un señor que se llamaba Pendrin. Y de hecho, cuando está mutada, produce un síndrome, el síndrome de Pendrin. Tienes goce dishormonógeno, hay ciertas dismorfias faciales, etc. Hay sordera, ¿no? Es propio del síndrome de Pendrin. Ok. Listo, con eso, ¿qué hemos logrado? Tener yodo, ¿no? Pero dense cuenta, ¿qué yodo tenemos? Yodo negativo, -1. ¿Este yodo es el que nos sirve? No, queremos este, el que es yodo 0. ¿Cómo podemos hacer para quitarnos este electrón? ¿Qué tipo de reacción química necesitamos? Volveremos al colegio, clase de química básica. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama esa reacción de perdemos electrones? ¿Cuál? Oxidación, exacto. Queremos oxidar nuestro yodo, ¿no? De ese modo vamos a perder un electrón. Muy bien. Si vamos a oxidar, ¿qué enzima necesitaremos? Necesitamos una peroxidasa. Sí. La peroxidasa de la tiroides, la TPO. Tiroides peroxidasa. Como es una oxidasa, va a quitar este electrón. Y al quitar ese electrón, nos vamos a quedar con nuestro yodo neutro, yodo C. Muy bien, ya tenemos yodo. Ya hemos entendido cómo funcionan estas enzimas. Ahora, ¿de dónde sale la tiroglobulina? Es una proteína. ¿Dónde se producen las proteínas? En el RER. Exacto, en el RER. Entonces, el RER va a elaborar
la tiroglobulina. Y esta tiroglobulina es liberada en forma de vesícula, ¿no? Para pasar al coloide. Muy bien, de ese modo tenemos tiroglobulina. No tiene más ciencia, no tiene mucha más ciencia. Ahora bien, tenemos tiroglobulina y tenemos yodo. Estas dos van a interactuar unas con las otras. Y de ese modo nos van a crear dos posibles tipos de respuestas. Tenemos por un lado la unión de la tiroglobulina más el yodo y por otro lado la unión de la tiroglobulina más dos yodos. Si tenemos una tiroglobulina más un yodo, vamos a crear una mono-yodo-tironina. Porque recuerden que el prefijo mono quiere decir uno. Muy bien. Si tenemos una tiroglobulina más dos yodos, ¿qué crearemos? Di-yodo-tironina. Di-yodo-tironina. Bueno, creo que en el rosa está con Y. Un poquito relativo, está en inglés. Pero bueno, puede ser trigo, puede ser mi, me da igual. Ok, di-yodo-tironina, mono-yodo-tironina. Ahora vamos a juntar estas. Vamos a seguir haciendo matemáticas en la tiroides. Tri-yodo. Vamos a juntar mono-yodo más di-yodo o di-yodo más di-yodo. Si tenemos una mono-yodo-tironina más di-yodo-tironina, ¿qué tendremos? Tri-yodo-tironina. Exacto, 1 más 2 nos da 3. Tri-yodo-tironina, La mejor T3. conocida como T3. Tri-yodo-tironina. Claro, no tiene más. ¿Y di-yodo más di-yodo? 4, ¿cuál es el prefijo griego para 4? Tetra, exacto. Le llamaremos T4. T4. Listo, nada más. Por eso es que decimos que la célula folicular produce T4 y T3. Viene de esos procesos químicos. Ok, ¿cuál de las dos va a producir en mayor cantidad? Más T4. Más T4. En torno a un 80-90% del producto total de la célula folicular es T4. Solamente produce un 5 un 10% de T3. Muy bien, pero esto, ¿dónde va a estar? ¿Dónde están ocurriendo estas reacciones? En el coloide, exacto. ¿Y la hormona en el coloide nos servirá? No, pues la hormona, como es una hormona endocrina, tiene que estar en la sangre para que actúe. Ahora bien, necesitamos que estas hormonas salgan, que pasen a la sangre. Aquí va a aparecer la segunda fase de la función de la célula folicular, que es la liberación de la hormona. Entonces, ¿qué hace la célula? La célula dice, ok, como tengo mucha T4 y mucha T3, Liberar. la voy a almacenar en mi coloide hasta que llegue un estimulante. ¿Cómo se llamaba la hormona que favorece la síntesis o la liberación de T3 y T4? La CC, no. Melamina. Megalina, ¿no? ¿Cómo se llama el control hipoficiario de las células foliculares? TRH es del hipotálamo. La TSH. No se olviden que todo lo que tiene R, liberador, es del hipotálamo. Sí. Si tiene S, es de la hipófisis. Entonces, cuando mi hipófisis libera TSH, aquí se va a activar un mecanismo mediado por la proteína G, por la proteína G estimuladora. Recuerden que esta activa el AMP cíclico y el AMP cíclico dice, ok, activaremos a esta célula para que libere su hormona. Entonces, ¿qué va a hacer la célula folicular? Va a decir, muy bien, voy a captar esto a través de dos posibles vías. Por un lado, vamos a usar unas vesículas que son el aparato digestivo de la célula. ¿De qué vesículas estamos hablando? Lisosomas. De los lisosomas, por eso tiene una gran cantidad de lisosomas. También. Vamos a empaquetar esta hormona dentro de los lisosomas primarios. Y esos lisosomas primarios lo van a transportar hasta el polo basal para ser liberada. Muy bien, es una vía, la más importante. La otra vía depende de la participación de un receptor. Ese receptor se conoce como la megalina. La megalina. Muy bien. La megalina es muy similar. Lo acopla, lo engloba en una vesícula y finalmente lo transporta a la sangre. ¿Listo? Y de ese modo es como liberamos T4 más que T3. ¿Listo? Y esto inclusive recuerden que retroalimenta por retroalimentación negativa a quiénes? A la hipófisis y al hipotálamo, ¿no? Este va a llegar al hipotálamo y va a bloquear la liberación de TSH, perdón, de TRH, y cuando llegue a la hipófisis va a bloquear la liberación de TSH. Muy bien. Tenemos hormona tiroidea en nuestra sangre, ¿va a poder circular por ahí? Sí, pero necesita un transportador. Recuerden que la hormona tiroidea es un ejemplo de hormona que necesita transportadores. Entonces, aquí es donde van a aparecer algunas hormonas, algunas proteínas. ¿Se acuerdan cuáles son? Por un lado aparece la TTR, por otro lado la albúmina
y la prealbúmina. Estas son proteínas que están